Les doy la más cordial bienvenida para el desarrollo de este tutorial. Estaremos en este momento realizando diferentes cálculos para poder estimar la cantidad de paneles fotovoltaicos y de baterías necesarias para suplir una demanda eléctrica para una determinada localidad. Es importante que antes de que puedas realizar o revisar este tutorial, también hayas revisado el video previo en donde se realiza la explicación de las diferentes características técnicas de los dispositivos que conforman un sistema fotovoltaico. Es necesario también de que puedas identificar esas variables eléctricas requeridas para el desarrollo de los cálculos. De lo contrario, entonces podrás tener muchos vacíos de información que necesitan ser cubiertos con el video anterior. Así que comenzamos con este proceso de dimensionamiento enfocado particularmente en el desarrollo de la cantidad de baterías y paneles necesarias para la cobertura de una demanda energética. Para esto quiero comenzar solamente refrescando un poco los conocimientos sobre los circuitos, ya que tanto los paneles como las baterías pueden estar presentes en el mercado en diferentes cantidades o en diferentes también dimensiones. Muchas de ellas, o principalmente, están dadas por su amperaje y por su voltaje. Por lo tanto, cuando queremos cumplir con las especificaciones de un sistema fotovoltaico, nosotros podemos también, a través de la conformación de un circuito, podemos cumplir con esas necesidades o con esos requerimientos. Por ejemplo, cuando tenemos un circuito en serie, nosotros vamos a conectar un polo positivo con un polo negativo. Y de esa manera nosotros vamos a ver de que el voltaje de cada uno de los dispositivos se va a incrementar, o sea, se puede sumar. Cuando nosotros tenemos un circuito en serie, entonces entendamos también de que el amperaje permanecerá intacto, como es el ejemplo que estoy mostrando en este caso. Vemos que al momento de conectar dos paneles de 12 voltios en corriente directa, entonces vamos a tener como resultado 24 voltios y 3 amperios. Por otro lado, si nosotros hacemos una conexión en paralelo, entonces estamos realizando la conexión de los diferentes polos, los dos positivos y los dos negativos. Este caso es contrario al anterior. Por ejemplo, nosotros vamos a ver de que el voltaje permanece intacto, estable, pero lo que nosotros estamos incrementando es la corriente o el amperaje, como es el caso que puedes ver en este ejemplo, en donde estamos conectando también los mismos paneles del ejemplo anterior, pero en este resultado, al momento de conectarlos en paralelo, entonces tenemos 6 amperios, pero el voltaje de 12 permanece intacto. Por otro lado, nosotros tenemos que recordar de que vamos a necesitar, por supuesto, seleccionar una batería. Y esta batería puede venir en diferentes configuraciones. Pueden venir, por ejemplo, algunas que son inundadas con ácido, otras que tienen, por ejemplo, que están completamente selladas, otras que requieren mantenimiento, otras que tienen, por ejemplo, un relleno de gel. Y cada una de estas especificaciones depende de la localidad en donde nosotros vamos a diseñar ese sistema fotovoltaico. Para este caso en particular, vamos a utilizar una batería que es de las más comunes en el mercado, que es inundada con ácido y de plomo. También vamos a tener que seleccionar un panel fotovoltaico. En este caso vamos a tener diferentes tipos. Lo hemos visto tanto en su objeto interactivo como también en el video anterior. Dentro de este hemos seleccionado un panel policristalino RecPic que nos va a permitir tener un dimensionamiento o suplir la cantidad de energía que requiere un sistema fotovoltaico. También necesitamos comprender un poco el recurso, y en este caso es la cantidad de irradiancia que tenemos en una determinada localidad. Recordemos que la irradiancia es la que va a incidir sobre el panel fotovoltaico y esta es la que se va a convertir en energía eléctrica, energía en corriente directa, ¿verdad? Y para esto entonces necesitamos contar con algunos datos de irradiancia. Uno de los más utilizados y una de las páginas más utilizadas sobre todo
no solamente de forma individual, sino que también está incorporada en diferentes softwares, es precisamente la de la NASA. Puedes encontrarla en esta dirección y puedes incluirla dentro de todo lo que son los datos de selección de la potencia o de las horas pico de sol. Esta es la que nos indica a nosotros, por ejemplo, la radiación promedio diaria en una determinada localidad y que por lo tanto nos va a determinar un parámetro importante al momento de dimensionar cuántos paneles fotovoltaicos necesitamos dentro de un sistema que estemos configurando. Recordemos también de que esta información está presente en tu video anterior y por lo tanto, si no lo has visto, te recomiendo que puedas revisarlo antes de continuar con este tutorial. Por otro lado, necesitamos tener alguna información. Al momento de que nosotros comencemos con el dimensionamiento de un sistema, necesitamos tener información como, por ejemplo, en dónde está ubicado y también qué es lo que está solicitando el demandante, en este caso el cliente. En este caso quiere un sistema autónomo, es decir, no estamos conectados a red y está ubicado en Jicarito, que es una comunidad cercana a todo lo que es la parte del Valle de Yeguare y que está ubicado dentro del Valle de Yeguare y por lo tanto tiene unas características muy particulares de irradiancia y por supuesto que están asociadas a su latitud y longitud. También necesitamos tener dentro de todo lo que es esta información la parte asociada a las cargas eléctricas. Recordemos que el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico comienza específicamente con el poder estimar esa demanda energética. Y la demanda energética está asociada también a los dispositivos que requieren electricidad y que nosotros los incorporamos día a día en nuestras determinadas funciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a hacer un inventario de aquellos dispositivos que serán alimentados por el sistema fotovoltaico. Para este ejemplo, he seleccionado 3 diferentes dispositivos. Quiero hacer la diferencia entre cada uno de ellos. Por ejemplo, la iluminación, podemos observar que son lámparas de 10 watts, pero que operan a 12 voltios en corriente directa. Así es, estas lámparas pueden ser alimentadas directamente de una batería y tienen especificaciones apropiadas para operar en corriente directa. No necesitan conectarse a la pared en corriente alterna y por lo tanto, si nuestro sistema solamente fuera de iluminación, no necesitaríamos, por ejemplo, un inversor. Pero en este caso tenemos también 2 cargas, que es un televisor y un radio, que sí están conectados en corriente alterna. Y tenemos para esto entonces la potencia de cada uno de ellos, así como su frecuencia de uso. Necesitamos contar con esas 2 variables para poder estimar una demanda energética. Finalmente, necesitamos tener especificaciones del sistema, porque de esto depende también cuántos dispositivos necesitamos para poder cumplir con esos requerimientos. En este caso, el voltaje total global de nuestro sistema fotovoltaico será de 12 voltios, porque son cargas de muy baja demanda, es decir, de baja exigencia. También tenemos una autonomía de 2 días y por lo tanto nosotros entendemos que nuestra batería debe de ser capaz de proporcionar energía aún sin recargarse, ¿verdad? De poder proporcionar esa energía durante 2 días o 48 horas. Debe de poder proporcionar el amperaje necesario o de capturar el amperaje necesario para suplir esta demanda. Por otro lado, también vamos a tener algunas especificaciones asociadas a la batería. En este caso vamos a usar la que es inundada con ácido y de plomo, como lo dije anteriormente, con una eficiencia del 80% y un porcentaje máximo de descarga del 80%. Es decir, debemos de respetar ese porcentaje de 20 que no debe de ser consumido en su totalidad para poder alargar la vida útil de este dispositivo dentro de su sistema fotovoltaico. Finalmente, los paneles fotovoltaicos que serán de la marca RECPIC de 250 watts.
Y esto será todo utilizando, por ejemplo, un inversor del 90% de eficiencia. Siempre, cada uno de los dispositivos tiene una capacidad de convertir la energía en el tipo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, corriente directa, corriente alterna, energía lumínica o irradiancia en energía eléctrica. Y durante todas estas conversiones, siempre los dispositivos van a tener una eficiencia determinada que debemos considerar en nuestro dimensionamiento. Para esto requerirás el uso de esta hoja de especificaciones que están asociados a las baterías. Recordemos que la capacidad de la batería está expresada en términos de sus amperios hora y todos esos números que puedes ver en el centro de la tabla nos da a nosotros la información de los amperios hora asociados a cada tipo de batería. Las columnas nos dicen a nosotros, por ejemplo, ese ciclo de descarga que nosotros estaremos asociando a ese tipo de batería. Por ejemplo, en este caso, vamos a necesitar utilizar las baterías de la columna que está asociada a las 48 horas. Es decir, esta nos proporcionará esa independencia de los 2 días. Y finalmente vamos a tener una columna final que nos va a proveer a nosotros el voltaje de la batería, que esta a su vez nos permitirá cumplir con los requerimientos del sistema fotovoltaico. En este caso, nosotros podemos definir, por ejemplo, si necesitamos conectar una batería en serie e incrementar la cantidad de voltaje, o si con la selección que nosotros realicemos podemos cumplir por completo con esos requisitos. Así que con esto te invito a que podamos continuar con el resto de nuestro tutorial. Muy bien, vamos a comenzar con la hoja de estimación de cargas, que es el primer paso para el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico autónomo. Puedes ver que esta hoja tiene diferentes columnas. En la primera podemos incluir las cargas individuales, esto es, cada uno de los dispositivos que consumen electricidad. También tenemos una segunda columna que es la cantidad de esos dispositivos que vamos a tener en el sistema. Por otra parte, vamos a tener algunas variables eléctricas que son necesarias para estimar el consumo energético, como por ejemplo el voltaje, amperaje y la potencia medida en watts. También vamos a tener otras columnas que nos dan a nosotros la información sobre la frecuencia de uso de cada uno de estos dispositivos. Esto es el uso de horas por día, el uso o los días por semana, y siempre lo dividimos entre la cantidad de días que tiene la semana para al final poder obtener la cantidad de energía que estamos obteniendo a lo largo de ese uso del dispositivo. Voy a comenzar con la información que se nos fue proporcionada al inicio de todo lo que fue este problema. Entonces, al principio tenemos que hay luces de 10 watts. Es importante que sepamos que hay 4 lámparas de una alta eficiencia. Una luminaria de 10 watts es una luminaria de muy poco consumo energético, pero también tienes que notar que esta luminaria en particular funciona con corriente directa. ¿Cómo sé que funciona con corriente directa? Bueno, recuerda que la corriente alterna es aquella que nosotros obtenemos de cualquier conector que está en la pared, o sea que tendríamos un voltaje nominal de 120 voltios o de 240 voltios. En nuestra región, nosotros utilizamos un voltaje nominal de corriente alterna de 120 voltios. En este caso, la luminaria es tan solo de 12 voltios. Y por otro lado, también se nos proporciona la potencia de esta luminaria, es decir, cuántos watts consume, ¿verdad? O cuánta es la energía que está consumiendo por unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, en este caso es de 10 watts. Y yo voy a realizar una operación en donde estoy multiplicando la cantidad de luminarias por la potencia que tiene cada una de ellas, y solamente me voy a pasar a la siguiente columna porque estamos trabajando en corriente directa. Podemos ver que tenemos que diferenciar entre los dispositivos que van a estar consumiendo corriente directa y los dispositivos que van a estar trabajando con corriente alterna. ¿Por qué es importante esto? Porque todos aquellos dispositivos que están operando con corriente directa pueden ser alimentados directamente de la batería. No necesitamos un inversor para que estos funcionen, pero
Por el contrario, si tenemos dispositivos que están operando en corriente alterna, necesitamos integrar un inversor al sistema autónomo. En este caso, 4 luminarias, 10 watts de 12 voltios en corriente directa, y nosotros vamos a estar trabajando entonces acá con 4 por 10 y vamos a tener entonces los watts en corriente directa. Si puedes ver, esta hoja ya tiene integrada una ecuación en donde estamos trabajando con el amperaje. ¿Cómo nosotros trabajamos con el amperaje? Recordemos que cuando multiplicamos voltaje por el amperaje tenemos la potencia en watts. Y, por supuesto, podemos despejar para poder obtener el amperaje a partir de la potencia, el voltaje y la cantidad de luminarias. Muy bien. Además de esto, nosotros tenemos que estas luminarias son utilizadas 5 horas al día y estas se encienden todos los días de la semana. Y con esto entonces ya podemos empezar a calcular cuánta es esta energía que nosotros estamos consumiendo en corriente directa. Y para esto vamos a tener la potencia por los usos de hora al día por los días de la semana y lo vamos a dividir entre 7 para tener entonces en promedio lo que estaríamos utilizando por el uso de estas luminarias. De la misma forma, nosotros vamos a estar trabajando con el radio, en este caso, que es nuestro segundo dispositivo, que también es de 10 watts. Y este radio de 10 watts es tan solo un radio y por lo tanto nosotros podemos ver de que vamos a tener también solamente una cantidad o solamente vamos a multiplicar por 1, ¿verdad? El consumo en el caso de la potencia que está, en la que está operando este dispositivo, que es en este caso de 10. Y para esto entonces también tenemos que ver cuál es el voltaje al cual está operando este radio. En este caso, el radio ya no opera en corriente directa, sino que está conectado a la pared o a un conector que opera con corriente alterna. Por lo tanto, su voltaje nominal va a ser de 120 voltios, ¿sí? Y sí vamos a poder entonces trabajar con esa tabla, vamos a poder estar llenando las diferentes variables. Ahora veamos la frecuencia de uso al día. Y para esto entonces nosotros vamos a tener de que este radio está encendido por 12 horas al día y también está operando los 7 días de la semana para poder darnos entonces una cantidad de energía, ¿verdad? Que estamos consumiendo, que es de 10 por 12 por 7 entre 7. Muy bien, entonces con esto nosotros podemos ver de que yo estoy utilizando otra columna, estoy utilizando la energía en corriente alterna. Es importante que hagamos la separación de estos consumos energéticos, ya que para unos de ellos necesitamos tener un inversor y para los otros podemos obtener la energía directamente de la batería. Cuando comencemos o cuando culminemos con esta hoja de cargas, debería de quedarnos así. Y te invito a que puedas completarla para llegar a estos valores finales. Al final de todo este proceso, nosotros necesitamos obtener la carga promedio en corriente alterna y también la carga promedio en corriente directa. De esta forma o de este punto, nosotros comenzamos entonces el dimensionamiento de nuestro sistema por la selección de las baterías. Recordemos que hay una cierta configuración de nuestro sistema fotovoltaico que comienza con el sistema de generación de baterías, luego un regulador de carga, luego tenemos entonces, comenzamos con la configuración de paneles fotovoltaicos, luego un controlador de carga que va conectado a unas baterías o que puede ir de esa forma también directamente conectado a un inversor. Para un sistema autónomo no podemos prescindir de las baterías y este es el caso del ejercicio de dimensionamiento.
Continuamos con el proceso de dimensionamiento. Para esto vamos a utilizar dos tablas diferentes. Vamos a comenzar con el dimensionamiento del banco de baterías. Para esto puedes observar de que tenemos que separar la carga que tenemos diariamente en corriente alterna y también tenemos que incluir la carga en corriente directa. Para esto hemos proporcionado algunas características del equipo que estaríamos utilizando en este sistema. Necesitamos contar con la eficiencia del inversor, sobre todo porque la batería va a estar conectada o va a alimentar el inversor y el inversor va a convertir la corriente directa en corriente alterna. Este proceso desgraciadamente tiene una pérdida de energía y está asociado a la eficiencia del inversor. En este caso, hemos proporcionado un inversor que tiene una eficiencia del 90% y esto debemos de incluirlo en nuestra tabla de dimensionamiento. Por otro lado, ¿de dónde sale entonces esa carga en corriente alterna? Pues de nuestra hoja de cargas. Y vamos a realizar este cálculo obteniendo la hoja de cargas, que en este caso la vamos a utilizar desde acá, que es de 770, ¿verdad? Que estamos incluyendo como parte de nuestro cálculo. Recordemos que estos 770 ya requieren de una mayor cantidad de energía almacenada porque hay una eficiencia o una pérdida del 10% de esa energía cuando pasa a través del inversor. Y por otro lado, es mucho más eficiente, por supuesto, el tener dispositivos que operan en corriente directa, ya que pueden obtener esa energía directamente de la batería. En este caso, vamos a obtenerla de la misma hoja de cargas. Y vemos que la carga promedio en corriente directa es de 200. Por otro lado, también necesitamos tener de que cada uno de los sistemas fotovoltaicos autónomos en general deben de estar configurados en un determinado voltaje. Es decir, normalmente nosotros vamos a ver que hay sistemas que están configurados en 12 voltios, sobre todo cuando tenemos equipos o dispositivos que no tienen alta exigencia, ¿verdad? En cuanto a la demanda energética o a la demanda de electricidad. El voltaje es una variable o es una característica de la energía que nos permite impulsar los electrones a lo largo de todo lo que es un cableado. Entonces, cuando tenemos equipos de muy alta demanda, entonces necesitamos tener también sistemas que tienen un mayor voltaje, ¿verdad? Dentro de todo lo que es su operación. En este caso es un sistema de bajo voltaje, de solamente 12 voltios y está proporcionado como parte de sus características. Vamos a ver por acá. Estamos teniendo de que el sistema, estamos hablando en este caso no del voltaje de la batería, no del voltaje del panel fotovoltaico, estamos hablando en general cuál va a ser el voltaje final del sistema, de todo el sistema autónomo que estamos instalando en este hogar o en este sitio. Para esto, entonces, hemos seleccionado un voltaje del sistema de 12 voltios. Y con esto nosotros obtenemos los amperios hora promedio al día que debemos estar supliendo a este hogar. Como puedes observar, esta ecuación debe de ser incluida de una forma muy específica. Primero tenemos que calcular por separado la carga en corriente alterna dividida entre la eficiencia del inversor. Este valor es el que nosotros vamos a sumar por separado con la carga promedio en corriente directa. De otra forma, si usted ejecuta cada una de esas operaciones por seguido o sin utilizar los paréntesis, va a obtener valores erróneos al momento de poder calcular sus amperios hora al día. ¿Por qué queremos llegar a los amperios hora al día? Porque esta es la cantidad de energía que debe de ser suplida por nuestras baterías. Y como vimos en el video pasado, las baterías manifiestan o tienen la forma de almacenamiento de su energía en términos de la corriente o el amperaje que nosotros podemos almacenar en cada una de ellas.
Estas tienen un ciclo, ¿verdad?, de entrega de la energía y por eso nosotros lo llamamos también como dispositivos de baterías de ciclo profundo. No nos entregan en poco tiempo la energía, sino que dependiendo de su configuración, pueden entregarnos toda la energía almacenada en un espacio de 10 horas, de 20 horas, de 48 horas, dependiendo de las necesidades de nuestro usuario. Entonces, aquí vamos a ver qué es lo primero que necesitamos para poder trabajar con la selección de nuestras baterías. Además, tenemos que trabajar con esos días de autonomía. ¿Cuántos días necesitamos nosotros que esté operando ese sistema o esas baterías sin necesidad de volverse a recargar? Esto es bien particular para países, por ejemplo, como el nuestro, que está muy cercano al Ecuador. Esta característica pues no es realmente muy utilizada. Casi siempre nos quedamos con baterías que operan en un rango de carga y descarga de 20 horas. Pero en este caso particular decidimos utilizar un sistema que necesita 2 días de autonomía. Y para eso necesitamos una batería que nos pueda entregar esa cantidad de amperios hora por espacio de 2 días, ¿verdad? A lo largo de todo lo que es un ciclo de operación. Por supuesto, como cada día se está teniendo una cantidad de 87.96, entonces nosotros vamos a tener que tener una batería con la capacidad de almacenar estos 2 días, ¿verdad?, por el amperaje o por todo lo que son los amperios hora diarios, que es el de 87.96, ¿verdad? Vamos a ver. Y obtenemos en promedio de que esa batería debería de estarnos proporcionando por lo menos 176 amperios hora. Y estos 176 van a ser entregados en un lapso de tiempo de 48 horas, que son los 2 días de autonomía. Sin embargo, esta no es la única variable que va a afectar el sistema, sino que también tenemos un límite de descarga. Recordemos que en el video anterior hablamos de que cada batería no puede llegar a su límite mínimo de descarga. Por debajo de su límite de descarga, nosotros empezamos a dañar el dispositivo. Por ejemplo, cuando tienes un celular que tiene una alerta que se enciende cuando dice llegas a 20% de carga en el celular y dice batería baja, ese es el momento preciso para cargarlo, no llevarlo a cero. ¿Por qué? Porque cuando vamos por debajo de ese límite, entonces empezamos a reducir la vida útil de ese equipo y reducimos sus ciclos de uso. Entonces, en este caso, el límite de descarga es de, en este caso, el límite de descarga es del 80%. Y con esto, entonces, nosotros podemos llegar a tener la cantidad de baterías que vamos a seleccionar. Para esto vamos a tener que irnos a la página en donde tenemos las especificaciones dadas por el proveedor. Esta es la tabla que puedes ver a continuación. En esta tabla puedes observar que hay diferentes números. Cada número que usted puede ver en la parte central de la tabla corresponde a los amperios hora de cada uno de los modelos. Y para esto nosotros también vamos a ver otras variables, como por ejemplo, hay una columna que nos indica cuál es el ciclo de entrega de la energía. Vamos a ver que hay columnas, por ejemplo, que están de 20 horas y 48 horas. 48 horas es la que nosotros vamos a seleccionar por nuestro día de autonomía. Y también vas a poder observar una columna en donde puedes ver el voltaje de esa batería. Entonces, en este caso, nosotros sabemos de que
necesitamos una batería que nos proporcione al menos 176 amperios hora, pero que además necesitamos tener un 20% más de esa batería para poder suplirla sin alcanzar el límite de descarga. Para esto, entonces, vamos a colocarnos en la columna de 48 horas y vamos a empezar a descender. Puedes ver que vamos a alcanzar un valor de 218 amperios y también el siguiente valor es el de 240 amperios hora. Con esto, nosotros vamos a seleccionar esa batería y obtenemos y nosotros cuando seleccionamos esa batería, entonces colocamos en nuestra hoja de cálculo el amperaje que seleccionamos de sus especificaciones, que es de 240 amperios. Cuando nosotros vemos que colocamos este amperaje, entonces nos dice, si nosotros utilizamos esa batería, entonces no necesitamos tener más de una en paralelo. Aquí nos dice, por ejemplo, necesitamos 0.92 baterías en paralelo. Recuerda nuevamente el concepto que tenemos sobre los circuitos, ¿verdad? Entonces, circuito en paralelo, recuerda que tiene que ver mucho con la suma del amperaje, ¿verdad? Si necesitáramos más amperaje, entonces tendríamos entonces también más baterías en paralelo. En este caso nos dice, necesitamos 0.92 baterías. Como no existen 0.92 baterías, entonces siempre redondeamos hacia arriba a las unidades. Y aquí vamos a poner que lo que necesitamos es una batería en paralelo. Muy bien, ahora vamos a ver que esta misma batería tiene un voltaje específico, que en este caso es de 12 voltios. Y a esto nosotros tenemos que añadirle también el voltaje del sistema. Ya entendíamos nosotros, o ya esto lo tenemos como especificación, de que el voltaje del sistema es de 12 voltios. Ya lo especificamos antes. Y ese es el mismo valor que nosotros vamos a estar colocando en este recuadro para poder obtener las baterías en serie. Cuando tenemos que la batería es igual al voltaje del sistema, entonces no necesitamos armar un circuito en serie, sino que también solamente vamos a tener una batería que nos va a proporcionar tanto el voltaje que necesita el sistema como el amperaje que necesita el sistema. Esta es algo que no debería de cambiar, pues todo depende de lo que encontremos en el mercado. Por ejemplo, si tuviéramos una batería que nos proporcione esos 240 amperios, pero que solamente sea de 6 voltios, entonces nosotros requeriríamos, esto sería de 6 voltios acá. ¿Esta especificación está escrita en piedra? No. Por ejemplo, si nuestro proveedor nos dice que sí nos puede dar una batería de 240 amperios hora, pero que la única que tiene es de 6 voltios, entonces lo que necesitaríamos entonces es tener un circuito en serie para que podamos alcanzar el voltaje del sistema, sabiendo de que cuando conectamos una batería en serie, entonces se nos suma o se nos añade el voltaje. Tendríamos entonces 2 baterías en serie y solamente una en paralelo para tener 2 baterías. Pero en este caso, como lo vimos anteriormente, como lo vimos en las especificaciones, ya la batería nos viene con los 12 voltios. Cuando completes esta tabla, entonces puedes tener al final diferentes aspectos interesantes donde vas a tener también algunas especificaciones propias de la batería, como por ejemplo, esta es una batería de plomo inundada con ácido, es de la marca Trojan y este es el modelo y lo puedes obtener directamente de sus características o especificaciones técnicas. Y con esto podemos continuar con nuestra siguiente hoja para dimensionamiento, que ya nos enfocamos entonces en los módulos fotovoltaicos.
En este caso, también vamos a comenzar trabajando con los amperios hora al día. ¿De dónde obteníamos estos amperios hora al día? Bueno, lo obteníamos de nuestra hoja anterior. Lo vamos a simplemente copiar. Y también en este caso estamos trabajando con una eficiencia de las baterías. ¿Por qué? Porque las baterías también hay una cierta cantidad de energía que no se logra almacenar y se pierde como calor, ¿verdad? Por lo general lo tenemos como un calentamiento que puede venir a través de todo lo que es el cableado también, pero puede venir también al momento de que nosotros estamos realizando la entrega de corriente a la batería. Entonces, no todo se almacena como amperios hora, sino que hay parte de estas que la podemos perder. Para estas en particular tenemos una eficiencia del 80%. También quiero traer a memoria el método para poder obtener las horas pico de sol al día. Recuerda que esta es la radiación promedio diaria y la que nosotros vamos a escoger es el menor valor que podemos obtener en una localidad. ¿Por qué el menor valor? Porque esta es nuestra condición crítica. Es el momento en donde menos energía solar vamos a tener disponible y por lo tanto, al tener menos energía solar, ese es el momento en donde nuestro sistema estará generando menor cantidad de energía. ¿Por qué es importante hacerlo en este rango? Porque incluso en el peor escenario, nuestro sistema fotovoltaico debe de tener la capacidad de suplir nuestras cargas eléctricas y por lo tanto nos vamos al peor escenario. En este caso, para Jicarito tenemos un valor de hora sol pico de 5.25 y con esto nosotros vamos a tener los amperios pico del arreglo. ¿Cuáles o de dónde nosotros queremos o por qué queremos tener esos amperios pico del arreglo? Porque a partir de esto nosotros vamos a seleccionar con las especificaciones del módulo fotovoltaico la cantidad de paneles que necesitamos obtener en este proceso. ¿De dónde obtenemos los amperios pico del módulo? Recuerda nuevamente el video donde te presentamos las características técnicas de cada uno de estos dispositivos. Vamos a utilizar los amperios o en este caso la corriente máxima, ¿verdad?, de los módulos a condiciones estándar, es decir, a 1000 watts por metro cuadrado cuando estemos trabajando en esta cantidad o en este tipo de dimensionamiento. Y para esto nosotros vamos a tener que los amperios pico son de 8.3. Al mismo tiempo vamos a tener que esto, cuando nosotros dividimos los amperios pico del arreglo con los amperios pico del módulo, entonces nosotros vamos a ver que necesitamos 2.52 módulos conectados en un circuito en paralelo, ¿ok? Entonces, ¿tenemos 2.52 módulos en paralelo? No, no podemos tener 2.52 paneles fotovoltaicos. Solo podemos tener o 2 o 3. En este caso, si nos quedamos con 2, no vamos a alcanzar o no vamos a suplir los amperios picos que necesita el arreglo. Entonces necesitamos redondear siempre hacia arriba. Recuerde, si tuviera también un valor de 2.2, igual tendríamos que redondear hacia arriba. Y en este caso serían 3 módulos en paralelo, ¿sí? Ahora nos vamos a ir a la otra variable. La otra variable es la del voltaje del sistema, que ya la conocemos, que es de 12 voltios. Y también nos vamos a ir al voltaje nominal del módulo. Ten cuidado de seleccionar esta variable, porque siempre vamos a tener un voltaje de cortocircuito y también podemos tener el voltaje máximo, que ese es el voltaje nominal del módulo que estaremos utilizando para este propósito. En este caso, nosotros estamos trabajando con un panel que tiene un voltaje de 30.2 voltios. Y esto nos da a nosotros una cantidad de módulos en serie. Si puedes observar, el voltaje nominal del módulo supera el voltaje del sistema y por lo tanto no necesitamos tener más de un módulo en serie para poder suplir el voltaje que requiere el sistema para operar. Finalmente, nosotros vamos a estar trabajando con este valor que solamente lo incluimos para que tengamos una idea de cuál es esa corriente de cortocircuito, ¿verdad? En este caso es de 8.86.
No lo necesitamos para ningún tipo de cálculo, pero sí siempre lo incluimos dentro de todo lo que es el sistema de dimensionamiento para completar lo que son sus diferentes características. Cuando completes esta tabla, entonces deberíamos de tener este valor final, en donde por supuesto estamos teniendo un módulo en serie. En este caso no es 0.39. Volvemos otra vez a redondear hacia arriba. No tenemos 0.39 paneles, tenemos que tener un solo panel para que nos supla esta cantidad de voltaje. Y también tenemos los módulos en paralelo, que son 3, y por lo tanto al final tendríamos un circuito de 3 módulos en paralelo en una sola línea en serie, ¿verdad? Entonces, con esto vamos a ver que estos también son las características de este panel, que es policristalino de 250 watts, RC-PIC es la marca, y también el modelo RCE de 250, ¿verdad? Que es el policristalino para poder llegar al total dimensionamiento de tanto módulos como de las baterías. Así que necesitamos en este caso 3 módulos fotovoltaicos con una sola batería de 240 amperios.